con Mesa Central y les voy a presentar a la mesa de análisis de hoy. Tenemos a Max Colodro. ¿Cómo estás, Max? Muy bien, Mónica. Quique, buenos días. Y Keki Mujica. ¿Cómo estás, Quique? ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Muy buenos días. Oye, por Dios que han pasado cosas. No sé si empezamos por la DC, que fue notición, o también hay una entrevista muy interesante de Janet Jara en el diario El País. Pero yo partiría por la DC y esta decisión. Tú escribiste una columna hoy día en el diario, Max, bien dura al respecto. Bueno, yo creo que este es el desenlace inevitable de lo que ha sido esta convergencia histórica ya entre la ex Concertación y el Partido Comunista, que fue un proceso en el que se fueron entregando banderas, por decirlo de alguna manera, de lo que representaba históricamente la ex Concertación, el mundo de la centroizquierda, y que termina en este desenlace que es la primaria, la última primaria del oficialismo, en el cual finalmente la centroizquierda no tiene ya más alternativa, y yo creo que la democracia cristiana no tenía otra alternativa. La democracia cristiana hoy día se juega la vida en los cupos parlamentarios, básicamente, que puede rescatar en esta elección, y por lo tanto no tenía más alternativa, a mi juicio, que terminar respaldando a Janet Jara para poder... La presidenta del Partido Socialista, la senadora Bodanovich, fue muy clara esta semana. Es decir, si la democracia cristiana no apoyaba a Janet Jara en la presidencial, no participaba del pacto parlamentario y por lo tanto la DC no tenía en rigor más alternativas que esa. Sí, pero Jara había dado como... la propia candidata había dado algunas opciones de que podrían haber participado en el pacto parlamentario, pero eso ni siquiera se llevó a votación en la Junta, no clasificó esa propuesta. Yo creo que ella lo hizo para descomprimir la presión que tenía la DC y como un gesto de decirle la verdad que más que me apoyen a mí, unámonos a una lista parlamentaria para luchar contra la ultraderecha. Ahora esto se veía venir, como dice Max, acá los parlamentarios presionaron porque ven sus cupos en cuestión. Ahora, el punto es, ¿quién va a alcanzar de la DC a entrar en esa lista parlamentaria? Que eran 400 candidatos, 500, son 138, entiendo. Ya, ¿quién va a entrar ahí? Los que negociaron a favor de Jara. Yo creo que ahí Aedo tiene un puesto asegurado. Asegurado. Dicen que también incluso dentro del propio comando va a tener Aedo una figuración. Me imagino porque ha sido súper pro Jara desde que bailaron cumbia, ¿te acuerdas de la ceremonia? Oye, y lo otro que Carolina Goich en la entrevista, ya yo tengo mucho respeto por todas las personas, pero postular a Jaime Ales como posible candidato presidencial de la DC, a Marcelo Trivelli, gente que no está en la primera línea de la política hace mucho rato, y ya es como un manotazo desesperado. Fue lo más parecido a la primaria que intentó hacer la derecha en algún momento. Es que ahora, yo creo que, perdón, se sumaron las dos cosas. Sí. Primero, que la DC estaba atrapada en una situación muy compleja en la negociación parlamentaria. Y segundo, que en rigor, como bien lo dice Quique, no tenían un candidato presidencial. Y por lo tanto, claro, no tenía mucho sentido, mucho sentido seguir insistiendo en un camino donde no tenían alternativa tampoco. Pero usted no ven que en esa decisión, que a lo mejor usted dice que no había alternativa, se juega el futuro del partido como tal, porque igual que pasó, ¿se acuerdan?, con el apruebo y el rechazo, que salió un número importante de militantes del partido y volvieron a dejar más escuálido, digamos, las filas de la democracia cristiana. ¿No podría pasar lo mismo ahora? Yo creo que a estas alturas no le queda futuro que jugarse a la democracia cristiana. Es decir, ya el futuro de la democracia cristiana se jugó. ¿Tú dirías la democracia cristiana está muerta? O sea, yo creo que la democracia cristiana está viviendo un proceso en el cual hoy día en la Cámara de Diputados pesa menos de un 4%. Esa es la realidad política y electoral de la democracia cristiana. Tiene un poder fuerte en los alcaldes todavía. Claro, en alcaldes y en gobernadores también. Claro. Sí, pero en rigor la democracia cristiana hoy día claramente ya no es un partido incidente en el mundo de la centroizquierda, y menos aún con una candidata comunista. Lo que pasa es que había muchos analistas que decían que lo que más sanciona el electorado en minutos, digamos, es fallar a los principios que uno tiene político. La democracia cristiana, todos sabemos que siempre fue un partido que se creó en contraoposición al Partido Comunista, como una alternativa al Partido Comunista, con otro enfoque completamente diferente. Dicen que la debacle además empieza cuando aceptan participar de un gobierno como la nueva mayoría, donde estaba el Partido Comunista. En fin, este no será como el golpe de gracia para la democracia cristiana, un paso más en este proceso de destrucción, de autodestrucción, dicen. Yo creo que lo que le queda a la DC a estas alturas es simplemente defender ciertos cupos en el Congreso, el día de mañana defender eventualmente la posibilidad de ser parte de un gobierno si es que Janet Jara gana la elección, y los alcaldes que todavía tiene en algunas comunas. No tiene mucho más que defender. La idea original de Undurraga, que a mí siempre me pareció una idea peregrina, era, y yo lo entrevisté, me dijo, yo estoy seguro que va a haber
2 listas oficialistas, nosotros vamos a ir con los socialistas, el PPD, incluso me habló, ya conversé con Mulet, para que se sumen a este lado de la prima, y otra historia, los frente amplistas, los comunistas. Entonces, la verdad es que sonaba bien imposible, y esta intención de unir en una sola lista parlamentaria también sonaba bien imposible. Lo que está haciendo el oficialismo es bien jugado, ¿ah? Ojo, o sea, porque... O sea, yo me imagino que a la derecha ya le gustaría una cosa así. O sea, ayer Guillermo Ramírez ya está insistiendo una otra vez más, dijo, si la ADC va en la lista parlamentaria, aquí los pactos por omisión no sirven de nada. Hay que ir en una sola lista. Bueno, la ADC va a ir en esa lista. Ahora tiene que hacer la matemática electoral de meter a toda esa gente en la combi, pero... Y mucha gente queda afuera. Y mucha gente queda afuera. Ese es el problema. Claro. Oye, mira, vamos a poner, tenemos un contacto con justamente el que ha quedado como presidente interino de la ADC, el senador Francisco Buenchumilla, que yo creo que tiene más respuestas respecto de todo lo que estamos hablando acá. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días, gracias por conversar con nosotros después de esa jornada tan intensa de ayer, que entendemos fue bastante áspera en momentos, ¿no? Sí, bueno, un gusto saludarte, Mónica, igualmente aquí que ella, Max, ahí con todo gusto. Estoy a tu disposición. Buenos días. Cuéntenos, ¿cómo usted, me imagino que votó por la posibilidad, por la idea de mantenerse dentro y apoyar, ¿no es cierto?, la candidata del oficialismo, Yanet Jara, frente a la propuesta que tenía distinta el presidente del partido. ¿Cómo queda la democracia cristiana? ¿Usted ve, cómo ve las consecuencias, cómo ve el futuro de su partido? Mira, yo estaba escuchando el diálogo que tenían ustedes ahí y yo concuerdo que la democracia cristiana de los 90 hasta la fecha tenía una baja y por lo tanto tiene un tremendo desafío acerca de su futuro y su destino. Eso es una realidad que nosotros no soslayamos. Y frente a la decisión que tomó la Junta Nacional, nosotros tenemos ahí una discrepancia con lo que se discute habitualmente en Chile respecto al comunismo. Nosotros pensamos que eso terminó con la derrota del comunismo frente al capitalismo, a la economía de mercado, y en consecuencia hoy día los problemas son de otra naturaleza. Es un mundo interconectado, globalizado, problemas que superan al Estado-nación, y en consecuencia hoy día es la fragilidad de la democracia, el autoritarismo de la extrema derecha, son otros los problemas. Entonces no logró permear a la Junta, que está formada por militantes de base, ese anticomunismo con que se nos rodeó para nuestra decisión. Y por otro lado, nosotros hemos trabajado con una coalición amplia ahora de 9 partidos desde hace más de 30 años con el gobierno de Patricio Aylwin. Y por lo tanto no estamos haciendo una unión directamente con Yanet Jara, estamos haciendo una cuestión con la coalición. Vamos a trabajar un programa común con nuestros técnicos y naturalmente que hay un tema electoral básico, porque los partidos políticos que no tienen representación parlamentaria, bueno, no pueden acceder al poder y no están cumpliendo su finalidad. Ahora, tenemos un conjunto de buenos candidatos en unos 10 lugares. Los candidatos son los que hacen la diferencia, pero tendremos que trabajar eso estos días y veremos qué resulta de esa lista que queremos hacer en el pacto parlamentario. Esos son los términos con que nos vamos a relacionar con esta coalición. Ya, pero ¿con cuántos candidatos le quedaría satisfecha la democracia cristiana de tener para poder participar en la lista y para el cambio que hicieron de participar en la campaña oficialista? Bueno, hoy día hay un marco legal en la ley de partidos políticos, una ley actualizada en la última, al año 2017, que establece un número, porcentaje de votos, que es un 5%, y un número de 4 parlamentarios a lo menos. Entonces hay un mínimo para no desaparecer. Y vamos a trabajar en función de eso y veremos cómo opera la ingeniería electoral propia en este tipo de proceso, digamos. Oiga, ¿y no teme al hecho de que varios analistas han dicho que cuando un partido traiciona principios en virtud de la supervivencia política, hay veces que el electorado lo castiga, o incluso no teme que más militantes de su partido se retiren? Bueno, los partidos cuando llegan a coaliciones dejan al lado sus principios y tienen un tema programático que los une. Así fue cuando nosotros nos reencontramos con el Partido Socialista e hicimos la concertación de partidos por la democracia, digamos, con partidos que eran distintos también en principio,
Y por lo tanto así caminamos durante los 30 años y contribuimos a Chile con una coalición variopinta de distintos principios, y es lo que sucede en el mundo de hoy, porque vuelvo a repetir que hoy día para nosotros y para los analistas internacionales, escritores europeos, bueno, aquí el capitalismo campea por todas partes del mundo y por lo tanto el problema no es ese, y los principales países grandes, modelos como Vietnam y China, son capitalistas en su economía y nosotros comerciamos con ellos, tenemos buenas relaciones y los sectores económicos de Chile hacen buenos negocios, no tienen problemas de principio y eso funciona. Entonces yo no veo dónde está el problema si logramos tener un programa común que más allá de los principios podamos concordar para 4 años concretos, que es la coalición. Lo que pasa es que van a estar en una coalición, es que me llama la atención porque ustedes se declararon oposición al gobierno del Frente Amplio y sin embargo ahora van a estar junto con el gobierno del Partido Comunista, que está todavía más a la izquierda y que recordemos en enero de este año en su congreso volvió a ratificar su carácter marxista-leninista. Bueno, pero que eso simplemente ratifica que la política no es ciencias exactas, no son matemáticas ni la física, forma parte de las humanidades, de la ciencia política, y aquí tenemos un gran profesor sobre la materia, y por lo tanto todo es dinámico, la realidad cambia y uno tiene que adaptarse a la nueva realidad y adoptar decisiones. Cada vez que en política uno toma una decisión, ese es un intangible. No hay un manual de cortapalos para los partidos ni en la moneda acerca de qué decisión tomar. El que menos se equivoca es el que toma la decisión correcta. Entonces, en política, hoy día tenemos una realidad, la estamos tomando, la estamos haciendo una apuesta, y nosotros queremos entonces, a partir de ahí, empezar otro proceso distinto, que va a ser el reposicionamiento de la DC mediante la modernización de sus estructuras, tener un congreso ideológico, acoger lo que es el mundo de hoy, porque la DC se quedó sin idea frente al mundo que cambió, y por lo tanto eso es lo que tenemos que reposicionar, manteniendo nuestra ética, que es una cuestión distinta, que es una ética que emana del cristianismo. Pero la ética nos ilumina nuestros valores, pero tenemos que tener un proyecto histórico concreto y un programa concreto que presentar al país con la coalición. Senador, buenos días. Una pregunta, mire, a ver, Janet Jara representa una sensibilidad dentro del Partido Comunista, pero hay una sensibilidad, otra sensibilidad que representa a Daniel Jadue, Lautaro Carmona, y que es una sensibilidad que tiene bastante adhesión dentro del partido. Esta semana Jadue llamó prácticamente a sobrepasar el Estado de Derecho, criticó el sistema carcelario chileno. Entonces, Jadue no es un satélite excéntrico del PC, no es un outsider dentro del PC, es una persona muy importante que representa las bases. ¿Cómo usted cree que, uno, Jara va a soslayar esta presión permanente de Jadue? Hoy lo critica fuertemente en el diario El País. Y segundo, ¿qué alma va a ganar del Partido Comunista? Y si esa alma que representa Jadue, ¿usted siente que pueden gobernar con ellos? Pero mire, Quique, ¿qué organización humana no tiene discrepancias en su interior? No existen las unanimidades en las sociedades. Los partidos políticos tienen distintas personalidades, distintos pensamientos, estrategias que se manifiestan. Lo mismo existe en la derecha, lo mismo existe en la democracia cristiana. Aquí lo que debe hacerse es que funcionen las instituciones, como decía el presidente Lago. Uno se entiende con la institucionalidad oficial que tengan los partidos, llámese Partido Comunista, Socialista o el que sea. En esa medida tenemos que tratar de hacer las cosas bien y nos vamos a entender a nivel de presidentes, de directivas, y así funcionará, y cada partido tendrá que ver cómo resuelve sus discrepancias internamente. Nosotros tuvimos una discrepancia ayer en la Junta, porque todos los expresidentes del partido, 6, fueron a la Junta y se manifestaron en contra de lo que en definitiva resolvimos. Claro, pero eso funcionó democráticamente. Pero, senador, es distinto llamar a sobrepasar el Estado de Derecho, una persona importante del partido de la candidata. O sea, no estamos hablando aquí que ustedes tuvieran una discusión democrática, acá es sobrepasar el Estado de Derecho. Yo creo que hoy día nadie en Chile, salvo voces aisladas, podrán plantear eso. Porque el Estado de Derecho es fundamental para que funcione la democracia. Es una gran conquista de la humanidad, que no sea la fuerza la que manda, sino que sea la ley y el funcionamiento de las instituciones. Y yo creo que Chile tiene un plus respecto de muchos vecinos nuestros, donde aquí las instituciones funcionan. Y eso tenemos que consolidarlo con partidos políticos fuertes, con vigencia de separación de poderes, con la ley,
con el fortalecimiento de nuestras instituciones para resguardar el orden público, en nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros vamos a dar en este plus, en esta nueva coalición que estamos formando. Max. Senador, a mí me gustaría preguntarle respecto de la integración de la democracia cristiana en el comando de Janet Jara. Ha habido harta dificultad para poder encontrar economistas del mundo socialista, PPD, que estén disponibles para participar del equipo programático, entre otras cosas por lo que venía siendo, por lo que había sido, lo que habían sido las definiciones de la propia Janet Jara para el proceso de primarias. ¿Cuáles son las condiciones o cuáles son las ideas, fuerzas que la democracia cristiana va a defender, eventualmente va a exigir para poder integrarse plenamente al comando que se empieza a constituir a partir de ahora? Mire, yo estoy ahora en semana regional con una agenda bastante intensa acá en el sur, en mi región, y voy a concordar una visita que voy a hacerle a la candidata Janet Jara. Mientras tanto vamos a seguir trabajando el tema del pacto parlamentario y ahí vamos a conversar los términos de eso, de cómo nos vamos a integrar al comando. Y en materia de programa, nosotros tenemos un conjunto de economistas. Ya hoy día yo he recibido un par de llamados de ofrecimientos de economistas nuestros que están disponibles para eso, de tal manera que nosotros nos vamos a integrar plenamente a trabajar el programa. Y tendremos que ver también cómo nos integramos ya en la parte electoral, en la parte política, de tal manera que, por lo menos por nuestra parte, vamos a contribuir porque nos interesa estar presente en el programa y nosotros vamos a tener nuestro alineamiento central, que es la vigencia de la democracia, el Estado de Derecho, por un lado, y por otro lado, una economía social de mercado integrada al mundo, con respeto a la iniciativa privada y con justicia social, para que esa economía favorezca a todos, a los más desposeídos, a los más débiles, a los más vulnerables, a los adultos mayores, en sus soledades, en sus enfermedades, en su vejez. Entonces esa es nuestra ética y en ese sentido vamos a trabajar. Muy bien, muchísimas gracias, senador Francisco Buenchumilla. Bueno, usted queda de presidente interino, no sé por cuánto tiempo, ¿cómo va a ser la situación? Mire, ni yo mismo sé mi calidad jurídica, porque me dijeron ayer, bueno, ahora se fue el presidente y te toca asumir a ti, que no está en mis libros. Ya. Y así que aquí estoy, pues ahí veremos, no sé cuánto tiempo estaré, vamos a tratar de trabajar mientras tanto en todos los meses que resten para el escenario final de noviembre, diciembre. Muy bien, muchísimas gracias, senador, por conversar con nosotros, que esté muy bien. Bueno, gusto de saludarles, muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias. Chao, chao. Bueno. Me recuerda ese diálogo cuando asumió Elwin, que van en el auto y Krause le dice, Patricio, no ¿sabes lo que nos estamos metiendo? Sí. Buenchumilla está en lo mismo, porque tiene que ver cuántos cupos le van a dar. Y cómo como decía Max, como le preguntó, cómo se integra el comando. ¿Es un tema bien central ese? O sea, o a lo mejor no van a poder pedir nada en el programa con tal de tener el 5% para sobrevivir en el Congreso. También es una a lo mejor está condicionado a eso. Ahora, de acuerdo a los dichos de Jara en todos los debates que ha participado y en la entrevista del País hoy día, no hay ninguna incompatibilidad entre lo que piensa la democracia cristiana y la candidata. Oye, es un programa socialdemócrata. Hablemos de esa entrevista que a mí me sorprendió muchísimo. Yo creo que tiene mucho que ver con las polémicas que hubo esta semana respecto a lo que dijo Jadwe, a lo que dijo Carmona, a las mismas divergencias que tuvo ella con Fernando Carmona en términos del programa económico, porque sale en una entrevista hoy día que a mí me sorprende, en el fondo aclara un montón y parece una mujer, o sea, bueno, de hecho ya lo dice, claro. Mi candidatura es de centro izquierda. Yo soy de izquierda, dice, pero mi candidatura es de centro izquierda. Mira, Chile necesita tranquilidad, crecimiento, seguridad, atender los problemas en la salud pública, mayores niveles de eficiencia en la gestión pública, modernización importante del aparato del Estado para atender mejor a la ciudadanía. Evelyn Matei. Sí. O sea, me recordó cuando, ¿te acuerdas que Joaquín Lavín dijo que él era socialdemócrata también? Es como... Bueno, yo creo que efectivamente estas definiciones lo que confirman es que la gran tensión, el gran desafío que va a tener finalmente Janet Jara desde el punto de vista político es el que va a tener respecto de la relación con su propio partido, que es un poco lo que ha denotado las declaraciones de Jadwe y del propio Lautaro Carmona esta semana. O sea, hay una tensión interna respecto de lo que va a ser la definición de este eventual gobierno de Janet Jara, de cuáles van a ser sus lineamientos, de cuáles van a ser finalmente sus énfasis principales. Yo creo que ahí lo que Jadwe y Lautaro Carmona ya empiezan a mostrar esta semana es que el flanco
interno yo creo que va a ser tanto más importante que cualquier otro, incluso las diferencias con la democracia cristiana, si uno escucha lo que acaba de exponer el senador Huinchumilla, no son tantas respecto de Jara, pero sí son muy grandes respecto del Partido Comunista. Y le pega, como decía la Mónica, ¿cuánto le pesa el PC a su candidatura? Le pregunta a la Rocío Monte, la periodista que hizo la entrevista, y dice, más que el PC, porque me han dado autonomía, hay liderazgos que creen que pueden hablar por mí. Y eso lo encuentro muy inadecuado y al parecer insisten, ese es Jadwe. Y Carmona. Carmona dijo que Bárbara Figueroa se iba a integrar al... Adelantó la integración. Una decisión, después se iba a salir del partido, ¿te acuerdas? No se salió del partido. Oye, Bárbara Figueroa que va a estar acá en un ratito más. Sí, está bueno para preguntarle todo esto. Entonces sí, le preguntan, bueno, Jadwe o Carmona, y dice, no hay diferencia entre aquellos. Hay varios que están hablando de cosas que no les corresponden. Yo he seguido haciendo completamente mi camino como candidata y no estoy subordinado a las decisiones del PC. O sea, son casi declaraciones de... No me atrevería a decir declaraciones de guerra, pero son declaraciones de una toma de distancia son sediciosas, muy categórica y poco frecuentes, además en lo que es el estado, el tipo de funcionamiento que tiene el Partido Comunista históricamente. Oye, ojo que le preguntan por Venezuela. ¿Sí? Y ella dice, Venezuela, no voy a desconocer que vive una grave crisis de la democracia. No tengo ninguna adhesión al gobierno de Maduro, lo que contradice totalmente la línea que tenía el Partido Comunista. Y lo otro, cuando dice, bueno, igualar antes que crecer, lo que dijo Fernando Carmona, no, eso fue desafortunado. Demanda interna fue un parafraseo desafortunado. Desafortunado. O sea, y tengo claro que el comercio internacional es muy importante. O sea, contradice el programa de 7 páginas famoso que hemos hablado, estuvo confeccionado por el Partido Comunista. Ese era el programa que se le hizo por parte del partido, del propio Comité Central. O sea, en el fondo ella está desconociendo ese programa con el cual ganó la primaria. Ella está tomando distancia y por lo tanto yo creo que aquí hay una pregunta que va a empezar a instalarse a mi juicio y es ¿cuánto del PC va a estar dispuesto a apoyar y a jugarse por una candidatura con estas definiciones? No me atrevería a decir que hay sectores del PC que van a apostar a la derrota, pero sí que eventualmente puede haber menos entusiasmo, menos compromiso, menos lealtad, menos incondicionalidad con el trabajo político que va a requerir la candidatura de Janet Jara. Si alguien del PC o del Frente Amplio piensa que este 2.0 de gobierno, del llamado Pro Dignidad, iba a ser un avance de lo que no se pudo hacer en estos 4 años en términos de políticas públicas e ideología, bueno, este programa es mucho más moderado que el de Gabriel Boric. Sí, mucho más aterrizado, de hecho. Porque ella habla de crecimiento, habla de seguridad, los énfasis son los mismos énfasis prácticamente que Matei y Kast. O sea, y de la exconcertación, finalmente. Claro. Sí. Entonces De hecho, también habla contradice lo que decía Fernando Carmona cuando dijo que era primero la igualdad y después el crecimiento. Y ella dice, ¿cómo voy a dar igualdad si no tengo crecimiento? El crecimiento es fundamental, decía ella. Entonces ella ha reiterado una y otra vez esta postura en los debates, no ha titubeado en ningún momento, no ha sido tampoco sacar el pizarrón por la izquierda más dura, por lo que está diciendo, pues en algún momento, claro, si hay hacia las bases del Partido Comunista había cierto malestar por no avanzar más rápido en las reformas sociales que ese partido quiere, bueno, aquí esto lo podría haber escrito Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Paulina Dodano y Carolina Toá. Sí. Oye, ¿y no consideran que de alguna manera, ella al presentarse de esta manera, también está tratando de convencer a un electorado que pueda estar en la centroizquierda, pero que no se convence porque ella es comunista? O sea, también tiene que convencer a la gente, porque tiene que ampliar su base, o sea, no va a ganar con porque los que votaron en la primaria, ella ganó con los votos de los que votan siempre, ¿no? Por el Partido Comunista. Bueno, necesita ampliar su base para poder ganar. Me imagino que también el mensaje irá a conquistar al electorado, convencerlo de que el comunismo no es esta cosa tremenda que va, como ella decía, no vamos a expropiar a nadie, en fin. Yo estoy de acuerdo, ella estaba efectivamente abriéndose y buscando al electorado más bien de centro izquierda e incluso de centro. Ahora tiene el desafío de seducir a la democracia cristiana y a sus electores, pero tiene un flanco interno complicado que se le va a ir complicando cada vez más en la medida en que esa estrategia siga desarrollándose y desplegándose. Es decir, ¿qué es lo que pasa con su partido? Es muy difícil tener a una candidata que está en una relación compleja de tensión permanente con su propio partido. Voy a traer un recuerdo complejo de la historia, pero acuérdense lo que fue la relación de Salvador Allende con el Partido Socialista. Sí, o sea, una relación tensa, complicada, con contradicciones. Bueno, Janet Jara no puede arriesgarse a algo parecido si lo que aspira es a
lograr ya no la mayoría relativa como ocurrió con Allende el 70, sino que una mayoría absoluta, que es lo que necesita para ganar. Claro, ¿y cuánto van a influir los jaues del PC? O sea, estas declaraciones no ayudan a la candidata tiene que hablar de las declaraciones, entonces, ¿cuándo van a poner el freno a mano y van a decir, bueno, lo importante es llegar al poder? Y lo otro, ¿cómo va a ser la presión de sectores socialistas, de movimiento cristiano, pidiendo una especie de credencial al Partido Comunista, cosa que me imagino que a los comunistas no les debe entrar en simpatía, que haya aprensiones respecto de su vocación democrática. Y además que tienen a la candidata ganadora, o sea, que una candidata que por ninguna parte se veía que se podía conseguir una candidata competitiva, resulta que la tienen, entonces está también... punteando la encuesta. Sí. Oye, bueno, hablemos también de lo que ocurrió en los debates, porque hubo muchos debates esta semana. Me quería centrar, porque también viene Paula Daza y queremos conversar con ella de la campaña de Evelyn Matei. Respecto a este cambio de estrategia que se vio, algunos dicen que Evelyn, con esta situación, con esta performance mucho más programática, propositiva, no queriendo meterse en la pelea chica, aunque al final igual terminó en la pelea chica con que quién era mejor ministra del Trabajo, ha cambiado una estrategia y parecer que la gente, no sé, hay gente que lo evalúa bien, hay gente que lo evalúa mal. Yo no sé cómo lo evalúan ustedes, ese giro. A ver, yo evalúo bien el despliegue, la performance de Evelyn Matei en los debates que tuvimos esta semana en el sentido programático, precisamente. Creo que Evelyn Matei estuvo clara, fue capaz de exponer ideas, fuerzas centrales, proyectos, pero creo que respecto de lo que tú mencionas, Mónica, a mi juicio hay un riesgo de dejar, de tomar una cierta distancia y de que finalmente la cosa parezca como una disputa entre Kast y Jara, que fue lo que ocurrió en muchos momentos, sobre todo en el debate en el sur, en que más bien Evelyn Matei tomó una cierta distancia, no ocupó sus tiempos de réplica, una cosa muy extraña. Muy extraña. Y finalmente dejó que la lógica de la controversia, de la polémica más dura, la representaran los dos candidatos que están hoy día punteando en las encuestas. Entonces, creo que ahí hay una apuesta, a mi juicio, arriesgada. No sé cómo va a ir evolucionando eso en las próximas semanas, si eso va a ir morigerándose, corrigiéndose o más bien manteniéndose, pero creo que el principal logro de Evelyn Matei, sin ninguna duda, esta semana estuvo por el lado del énfasis programático. Sí, la hipótesis que circulaba en Chile Vamos hace una semana atrás, que me imagino que no la han cambiado, es que esta etapa de la campaña está muy polarizada, el triunfo de Jara en la primaria polarizó y eso refuerza la candidatura de Kast, pero en algún momento ese modo en que está la ciudadanía va a bajar y va a llegar el tiempo, la calma, y ahí Evelyn Matei va a empezar a subir la encuesta. Nos dijeron la semana pasada que iba a empezar a subir en la encuesta esta semana, hoy día hay una CADEM. En la noche, sí. En la noche, y que iba a subir esta semana. Ahora, es cierto que estos foros son importantes, pero siempre son foros de nicho, ¿ah? Porque no son transmitidos por la televisión. La gente, los canales toman cuña, no se hablan los matinales del foro, no tuvo 80.000 puntos de rating, sino que más bien son sectoriales. Entonces, me imagino que hay ese modo de enfrentar ese tipo de... que el PowerPoint sirve, pero el PowerPoint no sirve para la gente de San Ramón, Los Pejos, La Pintana o de Contulmo. Y yo no sé, ¿quién decía el otro día? Leí no me acuerdo ya, que la emoción, Joaquín Lavín decía, la emoción es al final lo que genera la decisión del voto. Está muy relacionada la emoción con el voto. Sí. Entonces, a mí me entra la duda que si bien a mí me gustan evidentemente las propuestas programáticas y los debates de fondo, pero la verdad es que en general la gente no vota por el número de expertos que tiene un comando o el número de propuestas concretas que tiene para la industria del salmón, sino que vota por la emoción. Yo no sé si esa parte también tendría que ella de alguna manera incorporarla, porque ella está abajo en las encuestas, claro. Lo que pasa es que la emoción tiende a confundirse con simpatía, empatía, y no es necesariamente así. No. La emoción es el estado de ánimo en cual los ciudadanos se enfrentan a los candidatos y cómo empatizan los discursos. Entonces, la emoción puede ser un voto para Kast, porque Kast va a poner mano dura y eso, la verdad que es parte de la emoción. La gente me pregunta ya, ¿y cómo va a poner mano dura? ¿Cuántas comisarías va a abrir? ¿Cuántos que no? Emoción es, estoy con miedo, alguien que me satisfaga el miedo. Entonces, en ese punto, claro, me
vamos a ver cómo juegan los roles, porque Jara ahora está jugando un rol que es socialdemócrata y que no sé si a la izquierda dura más le gusta, o sea, capaz que no se la crean. Entonces, me parece que la emoción en este caso, el voto femenino está con Kast, en la última encuesta que vi, y el voto DE está con Kast también. O sea, está empatizando Kast con los sectores populares y que son los más masivos a la hora de votar. Yo creo que Janet Jara efectivamente uno la ve y es una candidata que se maneja bien, que transmite simpatía, es una candidata, es un personaje muy agradable como candidata. Pero efectivamente en eso Quique tiene razón. Hoy día la principal emoción de la sociedad chilena es la inseguridad y el miedo. Claro. Y por lo tanto la pregunta es ¿quién lo hace mejor para empatizar con eso? Kast, a mi juicio, estuvo moderado, tranquilo, no entró en una polémica áspera con Jara, a pesar de que fue muy claro y categórico en responder. Defendió más de una vez a Matei, ¿eh? Defendió a Matei, que fue una cosa bien interesante como estrategia también. Sí. El darle un pase a Matei en el tema laboral. Exacto. Fue una parte de una estrategia interesante. Yo creo que aquí estamos en una etapa todavía inicial de diseños de posicionamiento. Vamos a ver qué es lo que pasa con Matei en esta lógica de eventualmente no querer participar de una lógica más polarizante y más áspera entre los dos candidatos que hoy día van punteando. Yo creo que efectivamente las ideas fuerza de Matei son ideas importantes que en algún momento van a empezar a hacerse carne en la discusión pública. Pero lo que no puede descuidar Matei, a mi juicio, es lo que comentamos, es decir, que esto termine siendo un escenario hiperpolarizado en el cual finalmente la sociedad chilena sienta que tiene dos alternativas que son Kast y Jara. Yo creo que ese es el principal riesgo hoy día de Al Matei. respecto de las frases que dijo Matei, una que me quedó dando vuelta, que lo encuentro un buen relato para ella y para su sector, es decir, bueno, acá hay dos candidatos que fracasaron en los proyectos constituyentes. Jara en el primero, Es cierto. Kast en el segundo. Ese fue prácticamente el único palo fuerte que les pegó en el debate del Salmón. Y encuentro que ese relato le hace sentido a la gente inmediatamente, más que nosotros damos gobernabilidad, que tal o cual, que tenemos los acuerdos. No, es decir, a ver, recuerdo dos procesos que tuvieron rechazo alto, dos procesos que no me gustaron. Esos son los dos candidatos de esos procesos. Claro, los Mira. extremos ya fracasaron. Claro, exactamente. Que es mucho más patente y más Sí, carne estoy de acuerdo. que el discurso Sí. muy buenista. Oye, ha habido un par de declaraciones que me llamaron la atención. Una por parte de Guillermo Ramírez, que incluso dice él que evidentemente si es que en la segunda vuelta va a apoyar a Kast. Hoy día también sale la tercera, una entrevista muy buena de Cecilia Morel, que también dice que su candidata es Evelyn Matei, pero que en segunda vuelta va a votar por Kast. Entonces, yo no sé si esas definiciones tan prontas, que no la ha dicho ni la propia Matei, ¿le sirven o no le sirven a Matei? Yo creo que es extensible. Es como porque se están poniendo el parche anterior, o sea, como sabiendo que no saben si no tienen como fe que va a ganar, digamos. Ya, pero cualquier persona que dice voto por Matei y no voto por Kast y prefiero que gane Jara, No. se lleva todos los votos de la derecha para otro lado. Matei y Daza, que va a estar acá, trabajaron por Kast en la segunda vuelta Sí, pues, presidencial. es verdad. Entonces, digo, es tan fuerte el sentimiento anticomunista de cierta derecha que van a votar por Matei o por Kast sí o sí. Ni una posibilidad que no voten. Entonces, sería raro que Cecilia Morel diga, no, sabe qué voy a pensar, haga la gran Landerreche. Sí. Que digo, voy a anular y después voy a pensarlo. No, o sea, Cecilia Morel tiene que decir la verdad que no quiero que gane Jara. Y Sea yo creo quien fuera además- el candidato o claro, candidata. Y yo creo que además se agrega el que, sobre todo en esta última semana, ha habido una presión muy fuerte de parte de la sociedad civil, del mundo de la centro-derecha y de la derecha, cartas en los diarios, declaraciones públicas, de alguna manera pidiéndole a los candidatos y a los partidos mayor unidad, que se pongan de acuerdo, que haya un compromiso claro de apoyo en segunda vuelta, que se haga un esfuerzo mayor para llegar a una les lista cayó unitaria bien? en materia parlamentaria. Pero no les cayó bien la carta No, de los empresarios, como la sintieron como una presión sobre el trabajo que hacen los partidos políticos. Puede que explícitamente digan que no les cayó bien, pero al final yo creo que lo que está ocurriendo ahora es también una reacción a estas presiones, a esta demanda que viene más bien del mundo de la sociedad civil, de los electores, del mundo de la centro-derecha y de la derecha, diciéndoles, bueno, ante este desafío, ante la envergadura de lo que significaría para nosotros que pudiera ganar una candidata comunista, ustedes tienen la obligación de ponerse de acuerdo, de que haya un compromiso explícito para la segunda vuelta, de Claro, hacer que el más
más esfuerzos en el tema parlamentario. El peor fantasma en la derecha es que gane Jara y tengan un Congreso con minoría pro izquierda. Eso es la lista, pánico. La lista unida de ellos les Claro. pone una presión tremenda a las negociaciones que supuestamente han comenzado En el Pacto Promisión. En el Pacto Promisión, que ahora, como tú decías, Guillermo Ramírez dice que después de esto ya es insuficiente. Claro, exactamente. O sea, Esta semana yo creo que eso va a marcar un poco lo que va a pasar con esa negociación parlamentaria en la derecha. Republicano, y lo ha dicho Esquella públicamente y en privado te dicen esta es una laraca para sacarnos el pizarrón primero y si nos va mal, echarnos toda la culpa de la división de la derecha. O sea, la batalla es más larga que esta elección. Pero la UDI y Chile Vamos insisten con números que ir separado con una lista parlamentaria única al otro lado va a ser un desastre. O sea, una lista parlamentaria demócrata desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista es una lista que si la derecha no va unida en una sola lista también, tiene asegurada la primera mayoría, relativa al menos. O sea, en este escenario claramente la primera mayoría relativa la va a obtener el oficialismo en su lista parlamentaria y eso va a tener obviamente efectos en la elegibilidad de sus candidatos, es obvio. Y tienen hasta el 18 de agosto para llegar a acuerdo. Así es. Además, no es hasta noviembre, es ahora. Así es. En menos de, ¿qué? 2 semanas más. Sí, el 18. Claro. Bueno, vamos a seguir hablando en un ratito más, vamos a hacer una pausa. Seguimos conversando de política y actualidad aquí en Mesa Central, en esta mañana de domingo. Vamos a cambiar de tema, ya no vamos a hablar más de política, aunque esto la verdad es que tiene mucho de aquello. Pero hablemos de la situación y este famoso caso del sicario y de la detención de el actor intelectual, digamos, del asesinato del Rey de Meix. Yo diría que se abre aquí también una crisis importante en el Poder Judicial. Fue suspendida la jueza, fue suspendida una funcionaria que declaró como imputada. O sea, quiere decir que aquí, al parecer, la investigación va yendo hacia el lado de un error en el sistema judicial. Error entre comillas, claro. Sí, no sabemos, porque pero una de las tesis, que ayer estuve hablando con alguien del Poder Judicial, una de las tesis es que hay muchos jueces que delegan ciertos trámites después de la audiencia. Entonces ocupan a funcionarios menores que redactan, escriben, porque hay un sistema interno, es como una intranet que funciona esto. Pero a mí me han dicho que es así, digamos, los jueces no tienen la función de hacer la parte administrativa, eso lo hacen funcionarios. No, a mí me dijeron que algunos jueces estaban muy arriba de eso y otros jueces como que se olvidan, chao. Y una de las tesis, o sea, la hipótesis es que en ese rango medio haya alguien que haya enredado el proceso, no por error, sino que más bien por algún tipo de interés. Eso es lo que me han comentado a mí como hipótesis. Está todo esto en investigación. Lo que pasa es que yo me leí un informe que salió de la Asociación de Magistrados que explicaba todos los problemas que ellos tienen, que ellos denunciaban que generan problemas y decían, me llamó la atención porque ¿se acuerdan que todo el mundo dijo que nunca habían visto que cuando se corregía el nombre se decretara la libertad y todo eso? Bueno, ellos decían que no, que efectivamente cada vez que ellos cometen un error tienen que anular todo lo anterior, volver a hacer todo de nuevo y eso genera errores como el que vimos acá. Yo no sé. Es que la cadena de errores es extraña. Ahora, la navaja Occam te dice que encuentra la solución más simple cuando el problema es enredado, que uno empieza con las teorías conspirativas, pero no se descarta, en ningún plano que haya mandos intermedios que sean susceptibles de corrupción. Porque piensa que cuando el tipo lo llevan a la cárcel saben perfectamente quién es, que es un sicario, que es un asesino. Y el tipo cuando le dan la libertad, uno puede decir, oye, este gallo le dieron la libertad. De hecho, se dan cuenta en la fiscalía cuando una de las abogadas de los dos cómplices dice, oye, ¿por qué dejaron a este tipo suelto y a los míos no? Y el otro le dice, ¿quién lo dejó suelto? Oye, si salió hace 4 días atrás. Sí. A mí lo que me parece delicado es que, por un lado, efectivamente, aquí hay una cadena aparente de errores que involucran al Poder Judicial, involucran a Gendarmería, y cuesta mucho imaginar que en un caso como este, de un sicario que ha matado a una persona, se produzcan esa cadena de errores. Porque no es un lanza. No es claro, no es un delincuente común, Enrique. Claro. Y lo otro que me parece delicado, que se agrega a esto otro, es que esta persona tuvo una infraestructura y un apoyo logístico para poder salir del país, para poder llegar al norte, para poder cruzar la frontera. O sea, tenía catch para pagar un taxi de Quique. O sea, 2,5 millones yo creo que pagó. O sea, Y eso son te billetitos, demuestra que hay una estructura
de logística financiera, de apoyo. O sea, esta persona tuvo un respaldo y un apoyo para poder finalmente zafar y evadirse del país. Y lo otro que, a partir de lo que dices tú, el prontuario del tipo, no tenemos idea de qué prontuario. Estuvo detenido. Tenía 3 identidades, creo. No le tomaron las huellas. ¿Cómo alguien puede vivir en Chile sin carnet de identidad? O sea, el tipo tenía que ir a comprar con billete, no tenía ni un trámite que hacer, no podía ir a la salud, no existe. Eso es lo que los PDI llaman los fantasmas. Son, como dijo el director de la PDI, gente que está en Santiago, en Chile dando vueltas y nadie sabe que están acá. O sea, cuando llegan, me decía el ex director de la PDI, Sergio Muñoz, el que cayó en desgracia por los audios de Hermosilla, me decía, oye, llegamos al sitio del suceso, vamos rápido porque el sitio del suceso habla, no nos intervenimos, huellas dactilares, perfecto, todo. Vamos a ver en los registros, el tipo no existe. Porque nadie le ha tomado la huella porque no existen, entran y salen nada más. A ver, también en esta semana nos dimos, de acuerdo al informe de Contraloría, nos dimos cuenta que hay un tremendo problema justamente en las muestras de ADN, en las huellas en los registros dactilares, para poder, justamente hay un retraso, claro. o sea, claramente... O sea, en este caso no se tomaron las huellas. Claro, y claramente hay un tema no, en este caso sí se tomaron, por eso se pudo saber la identidad real. Pero parece que al final, al comienzo no se habían tomado las huellas. No, lo que pasa es que no se habían corroborado. No, de hecho el tipo no se llamaba como se llamaba. Pero gracias a las huellas que se corroboró el nombre verdadero de él, porque sí se habían tomado las huellas. Claro, no hay ningún registro más que los venezolanos aporten diciendo, oye, este gallo estuvo preso. No, los venezolanos, más gente de la cooperación. Pero lo que me refiero es que, fijándose más bien en los problemas institucionales, hay un problema en el servicio médico legal, hay un problema en el registro de huellas. Las huellas, decía el fiscal nacional, recién se están tomando y corroborando identidad a partir del 2023. O sea, ahora recién están corroborando la identidad de todos los presos extranjeros que están en las cárceles chilenas. O sea, había un tema importante y al parecer, por los informes que estamos leyendo del Poder Judicial, habían fallas también en el sistema más profundas. Otro problema grave es los montos que están en el crimen organizado. Yo no sé esa plata, ¿dónde está girando? Es demasiada plata. Mira, hablé esta semana con Adolfo Numi, que es de los primeros que llegaron a MEX. La mayoría son inmigrantes de Medio Oriente que se instalaron con textiles ahí. De hecho estaba Bien Jolie, ¿cómo se llama? Bien Jolie, esa marca de traje de baño, no sé. Ya, estaba ahí. Me dice que hay 5.000 toldos azules. 5.000. Y que en Navidad el precio de arriendo de un toldo va entre 3 a 5 millones de pesos. Imagínate. Mensuales. Y en temporadas normales, 1 millón. Multiplica 1 millón por 5.000 toldos. Los que se están ganando esa plata, ¿dónde la tienen? Si son billetes, pues nada, no les depositan en cuenta corriente. Hoy día dice como un artículo de Esteban González en La Tercera, dice cómo la banda lavó 17 millones en impuestos criminales el Tren de Aragua. Tienen cuentas variadas en distintos bancos. Y logran sacar los recursos, que además. Justamente el que manda a matar al rey de Meix, Wilson Verdugo. Buen nombre. Resulta que estaba endeudado en 1.000 millones de pesos que le prestaba justamente su víctima. O sea, la víctima, la prestamista, o sea, tenía un volumen de dinero enorme. Un catch que tienen, increíble, porque además me contaba Numi que hay dos... Eso no se puede justificar por ninguna actividad lícita. O sea, ¿cómo va a sacar él porque supuestamente tiene negocios de restaurantes, cosas de ese tipo? Bueno, hay... Y eventos. Ojo, ¿Y cómo logran dinero? ¿Y cómo logran sacar ese dinero del país, además? Además, ¿cómo lo sacan del país? Y fíjate que me contaba que hay dos sistemas. El prestamista como el rey de Meix, que presta ya harta plata, y el gota a gota, que es un sistema colombiano, que en el fondo son préstamos más chicos, con un interés que ni te digo, usura completa, y andan a pagar. No es que te vayan a embargar, te embargan la oreja, o te cortan el dedo. Y tienen a un montón de gente endeudada, y me decían que en el centro, esto me lo contó la PDI, mucha gente en el centro que le dé plata, estos tipos le dicen ya, te perdono esta cuenta impaga si me das todos los datos de tu trabajo, trabajas en el retail, para entrar a robar. Entonces, están coaptados, o sea, son sujetos de extorsión, un sinfín de personajes que pululan en torno a Mex. Yo estoy de acuerdo con Landerreche cuando dice aquí hay que dar una señal clara, y la primera señal es detener estos Mex. O sea, si solucionamos ese problema comunicacionalmente, para la gente va a ser, ya, se puede hacer, tal como lo hizo Nueva York con la calle Times Square, que era un prostíbulo gigante que vendían crack, y ahora es un sitio para turistas
que uno pueda andar la noche tranquilo. Ahora, yo no sé qué se podrá hacer con el tema del dinero, o sea, el dinero que está fluyendo, es que mucha mucha plata que está en este mercado. Está en la economía. Estaba también... necesita fortalecer la inteligencia financiera, precisamente. Bueno, y el otro tema es lo que también dijo en su última entrevista Javier Echeverry respecto de todo el tráfico que se hace en camiones que no se controlan, claro, y que transitan por nuestro país con todo tipo de cargas ilícitas y de todo tipo de cosas. Los que van a Mesa, a los Valledor, a la Vega Central, los reciben a balazos, dijo Echeverry a los fiscalizadores de impuestos internos. Y los camiones pasan por al lado. O sea, no sé, hay un problema... Es que mucha plata, es mucha plata. Por eso es peregrino esto de subamos el sueldo a los militares que están en la frontera. Si les ponen $1 millón de pesos mensuales, les van a ofrecer 5. Sí. Si les ponen 5, les van a ofrecer 10. Si el negocio es muy lucrativo, porque además 20% no pagan IVA. Todo va dentro. Lo que necesita es una buena fiscalización interna, si eso es. Asuntos internos, que funcione, trabajo de inteligencia. Todavía no aprobamos la ley de inteligencia en Chile. Es una cosa, o sea, que en este escenario todavía no tengamos la ley de inteligencia aprobada, es algo bien insólito. Oye, pero que Meix, que está en pleno centro de la capital de Chile, sea un territorio comanche, donde ha habido policías que venden seguridad, asesinos, sicarios, extorsión. De todo. De todo, en medio de Santiago. Si no, esto no es la periferia, en medio de Santiago es un lugar incontrolable, claro, donde el Estado no existe. Y donde se han hecho muchos intentos y han fracasado. Han fracasado. Hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias por conversar con nosotros, Max Colodro, Quique Mujica, muy interesante. Vamos a Mesa Central, seguimos conversando de política y tenemos una entrevistada estelar hoy día, Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy bien, Mónica, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos, porque además eres la primera integrante oficial del comando de Janet Jara, según supimos la semana pasada, adelantada por el presidente de tu partido, cosa que no le gustó mucho a la candidata. Pero quiero partir por la entrevista que da hoy día Janet Jara en el diario El País, que ha llamado mucho la atención porque ella hace toda una presentación en la cual se caracteriza a sí misma como una candidata ya de la centroizquierda, con autonomía del Partido Comunista, y critica, por ejemplo, algunas frases del propio presidente o de Daniel Jadwe, que de alguna manera han querido salir a hablar por ella. ¿Qué te pareció la entrevista? ¿La leíste? Imagino que sí. Sí, leí la entrevista, creo que es una entrevista muy potente y yo invito a que todos ojalá puedan leerla. Entrevista de Rocío Montes en El País. Rocío Montes en El País es una muy buena entrevista porque da cuenta también de los desafíos que vamos a enfrentar y de la solidez y de la manera robusta con la cual nosotros estamos enfrentando el desafío de ser gobierno en la etapa que viene, donde temas como crecimiento económico, alianza público-privada, están en el centro junto con el desafío del empleo y el trabajo decente. Yo no puedo responder sin antes hacer una precisión. Lo que se señaló por parte del presidente de nuestro partido no fue la definición ni el rol de ninguno de nosotros, miembros del Partido Comunista, en el comando. Lo que él señaló es, nosotros como partido hemos hecho una definición de nombres que hemos puesto a disposición de la candidata, tal cual como nos solicitó nuestra abanderada en la reunión de la mesa de los presidentes y presidentas de partido, cuestión que además están haciendo todas las colectividades, ¿no? Hoy día vamos a hacer 9 y por lo tanto también habrá esa consulta a la democracia cristiana respecto de nombres que considera importante la democracia cristiana, así como todos los partidos incorporar en el comando, pero será la candidata, y así lo señaló el presidente de nuestro partido, la que defina el rol que cada uno de nosotros tendrá que jugar. No van a ser ni los partidos, ni mucho menos el Partido Comunista, que tal como se ha señalado en nuestro pleno, en nuestro último pleno del Comité Central, definió la autonomía plena para que nuestra candidata y abanderada representante, efectivamente hoy día, de la centroizquierda, pueda hacer definiciones respecto de su comando y también, por cierto, de los contenidos programáticos, ¿no? Ella fue ella misma, Janet Jara, la que dijo que nunca es cómodo cuando ocurren cosas de este tipo. Sí. Usted dijo que esta era una falsa polémica creada por los medios. O sea, usted dice que Janet Jara no dijo lo que quería decir, o sea, no se sintió incómoda. Lo que hago es la precisión respecto de lo que se trató de instalar, que fueron las palabras del presidente de nuestro partido, que no fueron tales. Bueno, pero si la propia candidata lo entendió así. El presidente de nuestro partido nos señaló, y eso hay que ser muy precisos, nos señaló en la entrevista que le hicieron qué rol íbamos a jugar los representantes del Partido Comunista en el comando. A él se le consultó sobre una nota de prensa y sobre eso él señaló habíamos
cuadros que íbamos a jugar un rol. Ahora, respecto a las declaraciones de nuestra candidata, yo creo que eso ocurre para cualquiera, no es una definición particular sobre una autoridad o sobre un representante. Es bueno entender que la candidata tiene voz propia y eso ella lo ha señalado no solamente en esta entrevista del País, lo ha señalado en todos los espacios. Ya, ¿y por qué usted considera que esto es una falsa polémica cuando es ella misma la que se queja en el fondo de estas declaraciones? Porque ella lo que quería era esperar la conformación del comando hasta después de la definición de la democracia cristiana. No se conoce ningún otro nombre de ningún otro integrante del comando más que el de ustedes, porque lo anuncia la doctora Carmona. Entonces, no sé si de alguna manera usted considera que este tipo de situaciones la perjudican o la benefician. Porque usted, de alguna manera, esa frase la complicó. Lo que ocurre es que bueno, escuché la entrevista a nuestro presidente y estuve en el punto de prensa porque eso fue en el marco de la actividad en la que participó nuestra candidata con los camioneros el día 24 de julio, donde a ella se le consulta si le generan incomodidad que personeros se adelanten a definiciones. La respuesta es evidente, siempre va a generar incomodidad. Entonces, por eso yo señalé con mucha claridad que me parecía que es una falsa polémica, porque no me parece que ni en las frases de nuestra candidata, ni en lo señalado por el presidente del partido, se haya dicho algo que busque violentar la autonomía con la cual va a actuar nuestra candidata y las definiciones que tendrá que hacer. Y evidentemente nuestra candidata, y eso es algo que todos compartimos, no creo que sea un juicio particular, tiene la suficiente solidez para hablar por sí misma y dar a conocer los anuncios en su minuto del comando. Nosotros no hemos hecho ningún anuncio, y en esto hablo como secretaria general del partido, no hemos hecho ningún anuncio de roles. Hemos dicho quiénes van a estar. Es que eso no lo ha dicho ningún otro partido. Pero sí, pero eso fue a propósito de una nota de prensa, Mónica. No es que nosotros salimos a anunciar nada. Bueno, pero el periodista le preguntó y el presidente del partido contestó. Hubo una nota de prensa de un medio escrito que señaló roles. Desconocemos de dónde sacan ellos esa información, porque no fue una información que entregáramos nosotros. De hecho, yo no estuve visible, digamos, a ojos de la prensa en el comando, por lo tanto desconocemos de dónde sale y surge esa nota de prensa sobre la cual luego se le consulta al presidente. Por eso, yo solo con eso quiero aclarar que acá, cuando se trata de profundizar en una polémica, a mí me parece que no es tal, porque en realidad ese, primero, no fue el foco de la entrevista que dio el presidente del partido. Y segundo, me parece que evidentemente para ojos de la ciudadanía lo más relevante es, cuando ya se conforme el comando, cuáles van a ser las principales propuestas que vamos a poner sobre la mesa. Claro, pero de todas maneras hay una incomodidad de la candidata que usted no puede negar. Hoy mismo, en la entrevista, le preguntan por las declaraciones del doctor Carmona y de Daniel Jadwe, y ella dice, hay varios que están hablando cosas que no les corresponde. Yo he seguido haciendo completamente mi camino como candidata y con la responsabilidad que tengo lo voy a seguir haciendo. No estoy subordinada a las decisiones del Partido Comunista. ¿Va a ser el Partido Comunista un poquito más cuidadoso a partir de ahora para no seguir incomodándola? Yo vuelvo a insistir. Yo creo que acá no ha habido, y lo dice con mucha claridad nuestra candidata, ha habido varios que a veces se cree, se entiende. Insisto, yo creo que a veces también intencionadamente, que pueden hablar o que están hablando por la candidata cuando no ha sido así. No ha sido así. Pero la propia candidata lo entiende así. Y es muy bueno que la candidata marque la diferencia. Eso es muy correcto. Porque, insisto, tiene la suficiente solidez y robustez para hablar por sí misma, y lo que a nosotros nos interesa es hablar sobre las propuestas que le vamos a hacer a Chile. Y ahí no va a haber un asomo de dificultades. Bueno, respecto de las propuestas, ella dice que no está subordinada a las decisiones del Partido Comunista. De hecho, habla varias cosas. Dice que, por ejemplo, la frase de Fernando Carmona de que primero había que igualar antes de crecer fue una mala frase. Luego habla que el programa económico, que está escrito por ustedes para la primaria, dice que fue un parafraseo desafortunado en torno a esta famosa propuesta de crecimiento a través de la demanda interna, e incluso ya reconoce que Chile es un país exportador, que está abierto y que eso de alguna manera va a ser reescrito. Habla del crecimiento, cosa que usted sabe perfectamente que nunca estuvo, por ejemplo, ni en el programa del presidente Gabriel Boric, del cual ustedes también fueron parte. Y habla, por ejemplo, de que Venezuela está en una grave crisis de la democracia. No tengo ninguna adhesión al gobierno de Maduro, que es totalmente contrario a lo que ha dicho el Partido Comunista. Es que yo vuelvo a insistir, Mónica, yo creo que acá tenemos que entender que la primaria terminó. Estamos hablando de una candidata que hoy día es la candidata a la centroizquierda, desde el Partido Comunista a la Democracia Cristiana.
Y por lo tanto, malamente, yo voy a transformar esto en un debate solo respecto de las definiciones de una de nuestras militantes, que hoy, como abanderada del sector, cuenta con total autonomía de nuestro partido. Por lo tanto, quiero hacer una precisión. Yo creo que el tema del crecimiento, lo recuerdo bastante bien, sí está en el programa del actual gobierno, y por lo tanto, decir que nosotros no hemos hablado nunca de crecimiento o que esto es extraño, yo diría, podría parecer extraño para algunos, pero no es extraño para nosotros, porque ha sido siempre una materia de atención. El tema del crecimiento. Mira, la última conferencia de la OIT, que se desarrolló ahora a partir del 2 de junio de este año, señalaba un punto muy clave. Hay una relación entre crecimiento económico, empleo y derechos laborales que está en crisis. Y por lo tanto debemos apuntar a un nuevo contrato social. Eso no lo dice solamente nuestra banderada, esto es un debate mundial. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos que enfrentar el debate del crecimiento, también estamos pensando en esta triada. Tenemos que garantizar, y lo dice muy claramente nuestra candidata en la entrevista del País, ¿qué necesitamos garantizar? Cohesión social, diálogo social, para que el crecimiento signifique también garantías y certezas para la población y particularmente las familias trabajadoras, que es a quienes les hablamos nosotros, tengan la seguridad y la certeza de que también van a poder llegar a fin de mes gracias al trabajo, que van a contar con derechos, que van a garantizar, que se les puede garantizar una buena pensión con seguridad social. Y esas materias no son contradictorias a lo que nosotros hemos dicho históricamente respecto de poner el valor del trabajo en el centro. Es decir, nadie podría pensar que Chile, que es una economía abierta al mundo, que tiene la mayor cantidad de tratados de libre comercio firmados dentro de los países de la región, es una economía que hoy día se va a restringir. Todo lo contrario, necesitamos seguir impulsando, incrementar la inversión, seguir adelante con los proyectos de inversión que existen, y ese desafío tiene que significar más cadenas de valor, tiene que significar más capacidad de reconversión laboral, tiene que significar más uso de tecnología, de innovación. ¿Para qué? Para que entonces eso también permita que no solo tengan solvencia, ¿no?, las grandes empresas y los productos que uno exporta, sino que también eso le llegue al trabajador y a su familia. Por supuesto. Yo le pregunto a usted como secretaria general del Partido Comunista, entonces, ¿por qué pusieron en el programa económico de Janet Jara para la primaria que el modelo de crecimiento iba a estar basado en la demanda interna, que ha sido sumamente criticado porque es algo que, siendo un país tan chico, no tiene ningún viso de funcionar? Porque se entiende como contradictorio algo que no lo es. Vuelvo a insistir. El debate hoy día a nivel mundial, si no es que lo estamos diciendo nosotros acá en Chile, insisto, referencia, conferencia de la OIT 2025, no del siglo pasado, conferencia de la OIT 2025. Pero usted no está de acuerdo con que es un parafraseo mal hecho, no hay un mea culpa como hace Janet Jara. No, es correcto lo que señala nuestra candidata. O sea, se equivocaron en el programa. Es que, Mónica, yo insisto, hoy día la primaria terminó, Mónica. La primaria terminó. Seguir insistiendo en ese tipo de debate, si esa propuesta está equivocada. Es que a mí me parece que seguir insistiendo en ese tono del debate es como entender que estamos detenidos en el tiempo, y no estamos detenidos en el tiempo. Hoy día estamos hablando de una candidatura que es de la centroizquierda y donde, vuelvo a insistir, no lo hemos dicho una vez, lo hemos dicho cientos de veces. Este debate que se trató de instalar respecto al tema de la demanda interna es como creer que nosotros estamos tapando el sol con un dedo, y eso nunca ha sido así. Lo dice con claridad nuestra candidata en la entrevista del País y lo volvemos a repetir nosotros acá. ¿Hace su mea culpa usted también igual que ella? Es que no es un debate de mea culpa, Mónica. Ella lo dice así. Ella dice, es una frase mal hecha. ¿Y eso qué tiene de extraño? Ahora, suponer que el debate, y lo vuelve a decir nuestra candidata, suponer que el debate de salarios, del trabajo decente, de poder llegar a fin de mes con los ingresos, ¿es un debate accesorio? No lo es. Y eso nuestra candidata lo dice con mucha claridad. Queremos que el crecimiento llegue a las familias trabajadoras. Queremos que la gente no tenga que estar sufriendo por llegar a fin de mes porque tiene que pagar deudas para poder llegar a cubrir las necesidades básicas. Si de eso estamos hablando cuando estamos hablando del crecimiento guiado por salario, del debate de demanda interna, algunos van a decir, no, eso no es. Efectivamente, uno podrá precisar, sí, y esa es parte del debate que tenemos ahora. Pero suponer que eso es contradictorio con seguir generando inversión, con seguir generando relaciones multilaterales, sería una mezquindad tremenda. De hecho, nuestra candidata lo dice, por ejemplo, respecto del desafío arancelario frente a la ofensiva que está haciendo Estados Unidos. Ella dice, nosotros tenemos que mantener una relación de Estado y diplomática. Lo que pasa es que eso no aparecía por ninguna parte en el programa, pero no importa. Dice ella que lo van a reescribir.
¿Qué estaría usted dispuesta como representante del Partido Comunista en el comando de Janet Jara? Porque entiendo que usted va a ser enlace del Partido Comunista. ¿O cómo? ¿Cuál va a ser su rol? La candidata va a determinar cuál va a ser el rol que vamos a jugar cada uno de nosotros, entonces yo no me voy a adelantar a aquello. Ya. Pero, ¿qué estaría dispuesto el Partido Comunista a ceder porque supuestamente van a reescribir el documento, la propuesta económica? Es que eso es lo bueno de haber presentado un documento base nomás, un resumen ejecutivo de un programa. La gracia que tiene es que te permite después, hoy día, con resultado en mano, poder trabajar con el conjunto de partidos. ¿Cuáles van a ser los límites de ese debate? Bueno, tendrán que discutirlo los equipos de contenido. No me corresponde a mí establecer hoy día cuáles van a ser los límites de un debate que hoy día tiene que cursar con 9 fuerzas políticas. Como secretaria del Partido Comunista, secretaria general, que conoce fuertemente los planteamientos y los deseos y los anhelos que tiene usted como partido y que ahora tiene la posibilidad más encima de ganar la presidencia de la República. ¿No le duele, sinceramente, una mano en el corazón, no le duele la guata cuando lee la entrevista de Janet Jara y ese programa de gobierno lo podría haber presentado Ricardo Lagos? ¿Cómo me va a doler la guata? Y ella se define como además una candidata de centro-izquierda. ¿Cómo me va a doler la guata, Mónica, a mí, que una candidata diga con tanta firmeza que quiere pensar en el bienestar de las familias trabajadoras de Chile? Jamás. Porque fueron críticos ustedes de los gobiernos de la concertación. Jamás me podría doler aquello, todo lo contrario. Me da mucha esperanza que tengamos una candidata con tanta solidez que puede ser capaz de decir, con muchos elementos sobre la mesa, cómo tenemos que ser responsables fiscalmente, cómo tenemos que mantener relaciones con el exterior, cómo tenemos que establecer y fortalecer relaciones en la región, cuando por ejemplo habla de Argentina, ¿no? Hay que tener relaciones diplomáticas más allá del signo de los gobiernos. Y respecto de Venezuela. Y que sobre eso además diga que necesitamos tener propuestas que puedan ir a tocar la vida concreta de las familias trabajadoras, con salarios justos, con el tema de salud, que es un tema extremadamente sensible para nuestra candidata y que va a ser probablemente uno de los grandes temas que vamos a abordar en este periodo y en este ciclo de gobierno que viene. Y respecto de Venezuela, que ustedes han apoyado siempre al gobierno de Nicolás Maduro y ella dice que no tiene ninguna adhesión. En eso ha sido muy clara la candidata desde el día 1. Pero me parece es contraria a las propuestas a los planteamientos de su partido. Mónica, yo vuelvo a decir, la primaria terminó. Hoy día tenemos una candidata que con justa razón se define de centro-izquierda porque es mucho más que la representación del partido. Hoy día Janet Jara no es patrimonio del Partido Comunista. De hecho, yo diría que incluso trasciende la figura de nuestros partidos. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros estamos pensando en los desafíos del norte del país, de seguridad, de trabajo, de empleo, de servicios públicos, no estamos pensando en lo que piensen solo los partidos de centro-izquierda. Estamos pensando en las necesidades de la gente. Estamos pensando en cómo nos vamos a hacer cargo de esos desafíos de gente que le da lo mismo si uno se define A, B o C, porque te dicen con toda claridad, yo mañana igual me tengo que levantar a trabajar. Bueno, a ellos queremos ir a convencerlos de que no da lo mismo quien gobierne, porque sus derechos están en riesgo con las propuestas de la ultraderecha. Y nosotros estamos haciendo esfuerzos para gobernar con una alianza que no solamente tiene hoy día una banderada única del sector, sino que además tiene una posibilidad de construir una lista única que es histórico en este país lo que estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo para asegurarnos nosotros, para decir, oye, mira, un cupito más, un cupito menos. No, lo estamos haciendo por responsabilidad con Chile. Lo que hoy día está haciendo nuestra coalición es decirle a Chile, mire, pese a nuestras diferencias, nos vamos a poner de acuerdo en sus intereses, porque sus intereses son los principales, no los nuestros. Porque nosotros podríamos hacer listas más chicas, claro, pues y así tenemos todos cupos, entonces tenemos candidatos en todo el país. Hoy día estamos haciendo generosidad genuina porque queremos una coalición, queremos un programa de gobierno que nos permita tener una carta de navegación, pero también queremos poner sobre la mesa medidas concretas. De tal manera que cuando nosotros lleguemos al gobierno el 11 de marzo, no estemos discutiendo que si el programa requiere más reformas, menos reformas, cuánto vamos a discutir en el Congreso. No, queremos mayoría en el Congreso para avanzar, pero también medidas concretas para que la ciudadanía pueda decir, bueno, al fin, o no sé si al fin, porque eso sería injusto con los gobiernos que nos han precedido, pero qué bueno que hoy día tengamos un foco tan atento a la necesidad de hacerse cargo de temas de seguridad de manera rápida, temas en salud, seguridad social, trabajo, que es un tema muy, muy sensible, y por cierto que también temas de crecimiento económico. Bueno, se dice que hay dos almas en el Partido Comunista, una que está dispuesta, como usted dice, a negociar, a transformar esto en un gobierno de centro-izquierda, porque lo que se suponía era que ustedes prometían en un minuto que iban a radicalizar algunas situaciones que tienen que ver con los derechos de las personas, ¿no es cierto? O sea, en el sentido de
ir a una agenda mucho más de izquierda. Eso era lo que se pensaba que ustedes querían hacer cuando llegaran al poder. Ahora, en estas dos almas que supuestamente tiene el partido, me gustaría saber y aclarar si usted, como secretaria, como representante del Partido Comunista, apoya las declaraciones de Daniel Jadwe, quien dijo que cuando el Estado de Derecho no sirve para garantizar los derechos esenciales, el pueblo tiene todo el derecho y la razón para pasarse por sobre el Estado de Derecho. Nosotros, lo dijo el presidente de nuestro partido hoy día en la mañana en otro medio. Nosotros no estamos de acuerdo con esa declaración. Creo que eso es muy claro. Y en ese sentido, ¿se le pedirá algo especialmente a Daniel Jadwe para que de alguna manera, como pide la propia candidata en la entrevista, se concentre en su defensa y no continúe haciendo declaraciones que de alguna manera perjudican la campaña? No, desconozco si se tomará alguna medida de esas características, pero lo cierto es que basta con decir que nosotros no compartimos la declaración y lo señaló el presidente del partido en la mañana. Yo vuelvo a insistir, acá pareciera ser que queremos detenernos en extremo en algo que ya no existe. Y es que hoy no tenemos una candidata del patrimonio del Partido Comunista. No, si le estoy preguntando por las declaraciones de Jadwe. Por eso digo, pero es como que todo lo tratamos de llevar a un cuadro donde para nosotros lo más importante hoy día, que nos interesa dejar claro frente a la ciudadanía, es que somos un partido que va a ser el más comprometido con esta alianza de gobierno tan diversa, que esperamos llegar a sectores más allá de nuestras fronteras, por eso también tan importante el rol de los independientes. Laura Albornoz ha jugado un tremendo rol, Alejandra Sepúlveda, que representa un mundo clave, que es el mundo de la ruralidad, que es muchas veces un sector muy abandonado. Sí. Son actores claves, porque tenemos que llegar a fronteras más allá del debate sobre las declaraciones de un personero en particular, de un representante de un partido. O sea, hoy día lo que la ciudadanía quiere saber es, por ejemplo, Mira lo que pasó en estos días, perdón, Mónica. Es que no me queda nada de tiempo y tengo que preguntarle una cosa importante, porque resulta que uno de los ejes que menciona Janet Jara en su entrevista es la seguridad. Y resulta que Daniel Jadwe también dice que en el fondo el Estado burgués usa el aparato penal para disciplinar al proletariado y mantenerlo de una u otra manera a raya. ¿Me va a decir que todos los presos que están del Tren de Aragua, los narcotraficantes, los extorsionadores, los sicarios que están presos son proletariado oprimido? ¿Cuál es la...? ¿Usted Mónica, también está de acuerdo con ese...? Yo vuelvo al punto... ¿Cómo puede ser creíble un programa de seguridad de Janet Jara con este tipo de declaraciones? O sea, puede ser creíble porque nosotros somos una coalición responsable donde 9 fuerzas políticas estamos tratando de construir contenido pensando en el bienestar de la población y de las familias trabajadoras en Chile. Ya, esa es la mayor certeza. Como Partido Comunista, ¿están de acuerdo con esa declaración de las cárceles? Perdón, Mónica, esa es la mayor certeza que nosotros hoy día podemos darle a la ciudadanía. Hoy día tenemos una candidata y tenemos una coalición que va a gobernar poniendo en el centro a las familias trabajadoras de Chile. Esa es nuestra primera prioridad. Y esa es la gran certeza que nosotros les vamos a dar. Ya hay materias como seguridad, hay materias como seguridad económica, hay materias como el tema de salud, donde nosotros vamos a hacer, uno podría decir, una agenda prioritaria, no solamente respecto de contenidos programáticos, sino que también respecto de medidas económicas. ¿El Partido Comunista está de acuerdo con esa frase de las cárceles? ¿Sí o no? Porque ya se lo acabó el tiempo. No, Mónica, y lo hemos dicho infinitas veces. Si alguien cree que el rol que nosotros vamos a jugar siendo gobierno es ser comentarista de las opiniones de cada uno de los personeros de nuestro partido, quiere decir que no está entendiendo el momento político. Hoy día el momento político nos demanda otra cosa. Tenemos a un empresariado que hizo acciones decididas para cuestionar hoy día el rol de la Dirección del Trabajo, para que cambie el giro respecto de la defensa de los trabajadores y que está presionando a la derecha para que haga lista única. Hoy día la derecha se sienta porque el empresariado les puso presión sobre la mesa. A esos intereses responden algunos sectores en este país. Nosotros respondemos a las familias trabajadoras y por lo tanto el esfuerzo que estamos haciendo no es sobre el yugo de nadie, no es sobre la imposición de ningún sector, es sobre la más amplia unidad en la diversidad, poniendo como interés principal de las familias sus derechos, su bienestar, sus ingresos y la seguridad. Y esas materias están hoy día en el centro del debate, no lo que comenten o lo que digan los partidos en particular. Esta es la disyuntiva a la que estamos enfrentados hoy día y nosotros entregamos todo nuestro respaldo al rol de la Dirección del Trabajo porque no estamos de acuerdo cuando alguien hoy día quiere seguir cercenando los derechos de los trabajadores y después va y saca una columna de opinión o una carta en un medio de circulación nacional para decirle a la derecha, oigan, siéntense a discutir porque si no se acaba la plata. Muy bien, Bárbara. Eso es lo que nosotros no vamos a hacer y esa es la garantía que le damos a la ciudadanía.
Muchas gracias por acompañarnos, se nos acabó el tiempo, se pasaron volando estos minutos. Que esté Sí. muy bien. Seguimos ahora conversando de más política con el lado contrario de la moneda, con la otra campaña, otra de las otras campañas de la derecha. Estamos con Paula Daza, vocera programática del comando de Evelyn Matei. ¿Cómo estás, Paula? Muchas gracias por acompañarnos. Mónica, gracias por la invitación. Oye, quería partir preguntándote porque ayer hubo una jornada de entrega de programas importante para la candidatura de Evelyn Matei. Ahora, lo clave es que Evelyn Matei, y lo reconoció ella también ayer, está muy baja en las encuestas, está en tercer lugar, ha perdido competitividad. Tú decías que tenías fe en las propuestas programáticas y que creías que iba a repuntar. ¿Vienes justamente a eso, a apuntalar esa recuperación que todavía no se ve? A ver, yo vengo trabajando en el programa de Evelyn Matei hace aproximadamente un año, ¿cierto? Evelyn Matei me pidió que me hiciera especialmente a cargo del programa de salud. El programa de salud somos un equipo más de 30 personas que formamos parte de una comisión que es la Comisión de Bienestar, donde está educación, donde está salud, donde está vivienda, está la mujer. Y en ese contexto, después de este periodo ya nos parece importante dar a conocer estas propuestas, que esto es un programa, no son propuestas superficiales, no son slogans, sino que es un programa para que Evelyn Matei, el día que tome la presidencia, pueda implementarlas desde el primer día. Y mi rol hoy día es dar a conocer a la ciudadanía en Santiago, en las regiones, a través de los distintos medios, este programa con las propuestas concretas, y por eso creemos, y yo creo fielmente, y estoy convencida que las personas van a empezar a conocer que la candidata Evelyn Matei es la que tiene más posibilidades no solamente de gobernar en forma eficiente, sino que tiene el coraje, la experiencia y también el equipo técnico para poder hacerlo. Le leí una entrevista a Joaquín Lavín la semana pasada que decía que lo más importante es la emoción, es la razón principal del voto, decía él. ¿Usted cree que estas propuestas de este programa, estos expertos, van a realmente conquistar y hacer remontar todos los puntos abajo que está Evelyn Matei en esta competencia, cuando no sé si el programa o los expertos pueden ganar esos votos que son necesarios? A ver, yo creo que las personas hoy día están mirando quién es la persona que tiene más posibilidades de solucionarle sus problemas concretos, ¿cierto? Sabemos cuáles son los problemas que tienen las personas desde el punto de vista de seguridad. Todas las encuestas han dicho que es seguridad, que es el trabajo, ¿cierto? Que es salud, que es educación, donde están los mayores dolores. Y es ahí, en nuestro programa, donde está enfocado en las personas las propuestas concretas. En salud, por ejemplo, cáncer, sabemos que es la primera causa de muerte, sabemos que las personas llevan meses y años esperando para poder atenderse, y es por eso que nosotros, pensando en las personas, ¿cómo vamos a poder solucionar esos problemas? No tenemos una mirada ideológica que tiene que hacerlo el sector público, el sector privado, los problemas concretos. Desde esa mirada, pensando en las personas, conociendo sus dolores, escuchando a la gente, es que yo estoy convencida que Evelyn Matei es la persona y quien va a pasar a segunda vuelta. Ahora, ¿en qué se diferencian esas propuestas concretamente de la campaña de Kast? Porque la verdad es que cuando uno las mira, no sé cuáles serían esas diferencias. A ver, lo primero es contar la diferencia entre lo que es Evelyn Matei y lo que es José Antonio Kast. Yo voy a hablar de lo que es Evelyn Matei. Primero que nada, tiene una experiencia que yo creo que nadie duda, la experiencia del punto de vista de gobierno, ¿cierto? Ella ha sido ministra, ha sido alcaldesa, ha sido diputada, ha sido senadora, ha sido profesora. O sea, su experiencia en este trabajo que ha tenido a lo largo de toda su vida política, todo Chile lo conoce. Lo segundo, tiene el coraje de haber tomado decisiones difíciles en los distintos lugares. Como ministra del Trabajo, quiero decirles que en su momento ella impulsó el descanso para las personas que trabajan en el hogar, un tema que no requería en ese minuto, no estaba sobre la mesa y donde no necesitó, es decir, mensajes feministas para poder implementarlo. Lo segundo, ella tomó decisiones difíciles, fue candidata a la presidenta en el periodo anterior, cuando obviamente sabemos que la posibilidad de acceder a la presidencia era muy difícil, por lo tanto tiene el coraje para tomar decisiones difíciles. Lo segundo, tiene la experiencia.
Y el tercer elemento, que tiene la sensibilidad para escuchar los dolores de las personas. Y esas potencialidades que tiene Evelyn Matei, esas características, hacen que ella sea la persona más adecuada para gobernar. Y lo último, es la persona que convoca a una mayoría. Hoy día hemos visto, ¿cierto?, cómo hace pocos años atrás hemos tenido dos propuestas constitucionales. La primera, ¿cierto?, con una izquierda radicalizada, donde obviamente no avanzó, afortunadamente, y la segunda, una propuesta donde el Partido Republicano fue en quien lideró esa constitución y tampoco. Por lo tanto, dos procesos constituyentes que fracasaron. Y por eso creemos que Evelyn Matei, que tiene esa capacidad de convocatoria, mucho más allá que los otros candidatos, es la persona que tiene que pasar a segunda vuelta. Ya, entonces, según ese análisis, Kast carece de la experiencia y de la empatía. Bueno, la experiencia del punto de vista de gobernar, él ha sido diputado, obviamente, del punto de vista no ha sido senador, no ha estado en algún ministerio, pero yo más que hablar de las carencias de José Antonio Kast, quiero hablar de las fortalezas que tiene Evelyn Matei para poder gobernar. Lo que pasa es que usted mencionaba que Evelyn Matei es empática ante los dolores de la ciudadanía. ¿Kast no lo es? Lo que yo conozco de las propuestas de José Antonio Kast son los mensajes que le ha dado, no conozco su programa probablemente tal, por lo tanto yo no podría decir cuál es su programa. ¿Quién es su equipo? El otro, ¿quién es su equipo de trabajo? ¿Quién está a cargo del programa de salud de José Antonio Kast? Yo le puedo dar los nombres, ¿cierto?, en el equipo de salud, que somos más de 30 personas que tienen experiencia, que tienen el conocimiento de poder implementar desde el primer día aquellas medidas que requiere nuestro país para solucionarle el problema a las personas. Lo que pasa es que nos ha pasado con tanto cambio que ha habido en el comando, distintos ajustes, hubo 11 voceros, ahora parece que hay usted por ahora, nada más. ¿No será que tanto experto, tanto esto al final se termina diluyendo? A ver, yo quiero decir que la carrera de Evelyn Matei ha venido de cada uno de los actores que ha participado en la campaña ha tenido roles distintos y momentos distintos. Hoy estamos en un momento donde queremos dar a conocer cuáles serían el programa de gobierno de Evelyn Matei, y es por eso que yo desde el lado programático tengo ese rol importante y nos parece que Diego Paulsen también ha tenido un rol muy importante como vocero en la campaña de Evelyn Matei, y van a aparecer otros voceros en función del punto de vista de las necesidades que tienen las personas, en educación, en economía, también en seguridad. Yo estoy convencida de que en la medida que se vayan conociendo el programa de gobierno, las propuestas en cada uno de los temas, en economía, en la mujer, yo te puedo decir varias de las medidas. La mujer está en el centro de todas las políticas que va a implementar Evelyn Matei. Hoy día las mujeres son el pilar de la sociedad, sin embargo son las más postergadas en el trabajo, en educación y en salud. Y ahí tenemos propuestas concretas para priorizar a las mujeres para que tengan mejor acceso a la vivienda, al trabajo y por supuesto que en salud. Ahora, se dio este giro que dio esta semana ella, cuando participa en el debate del Salmón Summit. Ni siquiera utiliza su tiempo de réplica, hace una presentación completamente distinta al resto, no quiere meterse en la pequeña pelea, pero igual termina la semana peleando con Jara respecto de quién fue la mejor ministra del Trabajo. Hay un cambio de estrategia, lo que pasa es que uno se empieza a desorientar un poco respecto de lo que están pensando como campaña. ¿No está haciendo un giro, no un giro, le está dando respuesta? ¿Cómo lo ven ustedes? Por ejemplo, hoy día viene una encuesta. ¿Qué esperan de la encuesta? A ver, lo que esperamos obviamente que Evelyn Matei vaya mejorando en la apreciación que tiene la ciudadanía en función de dar a conocer las propuestas que tenemos. Con respecto a las respuestas, ¿cierto? Claramente durante las últimas semanas y los últimos meses, Evelyn Matei es la que es a la que agreden más, ¿cierto? Cualquier cosa que dice, cualquier cosa que hace, se le cuestiona en forma inmediata. ¿Para qué decir lo que se le planteó, ¿cierto?, cuando se planteó que ella tenía una enfermedad mental? Por lo tanto, tiene que salir a responder en función de esas críticas y esas agresiones. Pero el centro de nuestro programa, el centro de Evelyn Matei, del comando de Evelyn Matei, es dar a conocer
cómo ella va a gobernar. Porque eso es lo que quiere la gente, Mónica. No quiere peleas, no quiere seguir discutiendo en la disyuntiva que dijo, que no dijo. Y por eso es tan importante que el programa se conozca para poder encantar a la ciudadanía, para que tenga la convicción que tenemos muchos hoy día de que ella es la mejor opción hoy día para gobernar. Respecto a esta campaña que ella calificó de asquerosa, resulta que esta semana conocimos un video de la UDI donde en el fondo ridiculizan al ministro de Educación, Nicolás Cataldo. ¿No es como contradictorio justamente con el discurso de la propia candidata? ¿No es como de alguna manera de fuego amigo? A ver, lo primero es decir que la situación de la educación en Chile es gravísima, ¿cierto? Los niños no aprenden, no hay sala cuna. Me refiero al video, a la utilización de un video que ridiculiza a un ministro. Sí, yo no voy a entrar a comentar el video. No voy a entrar si es el partido de la propia candidata. Yo no voy a entrar a comentar un video porque mi rol es dar a conocer un programa de gobierno y por lo tanto creo que ya tenemos que empezar a subir el tono de la conversación, tenemos que subir todos el tono de la discusión y la discusión tiene que ser en base a ideas, a propuestas, a programas. Ya, entonces el video de la UDI no aporta. Yo me lo mostraron en un video en un programa de televisión, no he visto más el video y no quiero comentar acerca del video. Lo que pasa es que hay que ver, porque tal cual como le está pasando a la candidata Jara, que el propio Partido Comunista se lo ha acusado de torpedearle la campaña, también esto podría ser considerado de alguna manera fuego amigo, porque le perjudica su principal argumento, que tuvo una ofensiva muy buena cuando ella va contra los republicanos y les dice que los califica de una campaña asquerosa y sin embargo el partido luego saca un video similar. Bueno, yo espero que ahora en adelante la discusión sea en base a las ideas, a las propuestas, al programa y no al video, al comentario y a las críticas que son personales. Creo que acá lo más relevante es criticar las propuestas, las ideas y el programa. Oiga, y cuando Guillermo Ramírez dice en una entrevista que en caso de una segunda vuelta, que no pase Evelyn Matei, sino que entre Jara y Kast, dice, tenemos que definirlo como partido, pero mi posición personal es que desde el minuto 1 debemos apoyar la candidatura de la derecha. ¿No es también un poco de fuego amigo aquello, el ya sentir que hay una debilidad en la campaña de Evelyn Matei para pasar a segunda vuelta? A ver, yo estoy acá para dar a conocer y estoy convencida que Evelyn Matei es la persona que tiene que pasar a segunda vuelta para darle gobernabilidad a Chile. Y por lo tanto, mi trabajo desde el día 1 hasta el 16 de noviembre va a ser que Evelyn Matei es la mejor opción para gobernar Chile. Y eso no solamente por su experiencia, por su coraje, por su capacidad, porque su capacidad de convocatoria tiene, sino que también para el país, para las personas, es la que mejor le va a mejorar la calidad de vida y bienestar. Así que yo espero que eso sea así. Vamos a conversar el 16 de noviembre, a ver lo que pasa, pero yo espero que Evelyn Matei, obviamente, y ese es mi trabajo, y lo voy a hacer arduamente las 24 horas del día para que Evelyn Matei sea la próxima presidenta de Chile. Ella no está participando en todos los debates. ¿Cómo están eligiendo los debates que van o no van, o cuándo habla o cómo habla? A ver, Evelyn Matei hoy día está enfocada principalmente en llegar a las personas, en ir a regiones, en conversar con la ciudadanía, en escuchar a la ciudadanía, porque no solamente basta tomar las propuestas, ¿cierto?, y darlas a conocer, sino que escuchar. Y por lo tanto, su agenda, que es bastante intensa, recorriendo todo Chile, obviamente también se concentra en los distintos debates que hay a nivel nacional, que considera que son relevantes para la ciudadanía y para los grupos. Por lo tanto, ha participado, ¿no es cierto?, en 2 debates esta semana anterior, va a seguir participando en uno de los CEFOFA la próxima semana y así va a ser en función, siempre priorizando el traslado, la conexión con las personas, que es lo que a ella más le interesa. Ahora, para que este programa que ustedes están preparando y que dice que es la fortaleza de Evelyn Matei se pueda hacer realidad, es fundamental, usted lo sabe, tener un Congreso afín. Así es. Sin embargo, ayer se anunció que la Democracia Cristiana ingresa al pacto oficialista, lo que haría un bloque muy importante versus la derecha, que va dividida al Congreso. Ha habido presiones por parte del empresariado para que se unan. Hay ciertas conversaciones solamente para ciertas cupos por omisión, digamos, en cuatro regiones. ¿A usted le parece que es fundamental la unidad parlamentaria para el éxito de cualquier sea el gobierno que venga? Yo creo que tener un Congreso afín, ¿cierto?, al presidente de la República, a Evelyn Matei, para poder implementar las medidas en que se cree es muy importante, es tremendamente importante. Nosotros lo vivimos en el gobierno del presidente Piñera.
Todas las propuestas que hacía el presidente Piñera no se la pasaron, las obstaculizaron, propuestas de seguridad que hoy día fueron aprobadas gracias a la oposición, donde estamos nosotros, ¿cierto? Propuestas de salud, de educación, todas las propuestas que presentó el presidente Piñera con un Congreso en oposición, obviamente no permitió avanzar. Y por lo tanto, obviamente, tener un Congreso afín a las ideas de libertad, de pensar en las personas, de avanzar en salud, de avanzar en educación, es importante. Evelyn Matei lo dijo una y otra vez, ella quería ir a primaria, ¿cierto? Hubiera sido bueno haber ido a primaria, nos fuimos a primaria, hoy día estamos en esto, y obviamente lo ideal y lo mejor para Chile, para nuestro sector, es que tengamos un Congreso afín y que ojalá pudiéramos llegar a acuerdos en los mayores lugares y en las mayores plazas posibles para poder implementar. Hemos escuchado, hemos visto cuáles son las propuestas del oficialismo en el tema de seguridad, en el tema de salud. Este gobierno lo que buscaba es estatizar la salud de las personas, terminar con el sector privado. Afortunadamente no lo hizo porque sabe que el 7 millones de chilenos del sector público se atienden en el sector privado. Quitarle la libertad a las personas para poder elegir dónde educar a sus hijos. Entonces, estamos hablando de cosas esenciales de la vida rutinaria de las personas. Perfecto, pero Evelyn Matei está preocupada de que no existe este pacto parlamentario que podría poner en peligro si es que si ella ganara la presidencia, su gestión. Obviamente. ¿Se va a meter, digamos, va a participar en la negociación? Para ella es tremendamente importante, una vez que asuma y se asume la presidencia de la República, tener un Congreso afín para poder implementar estas ideas. Ella ha estado en situaciones críticas, graves, de oposición, por lo tanto no le tiene susto a tener un Congreso de oposición porque es capaz de dialogar y va a empujar aquellas propuestas que considera que son lo mejor para las personas. Pero claramente nosotros pensamos que lo mejor para Chile es tener un Congreso afín para poder implementar las ideas que creemos que tienen que ser para que Chile avance en economía, en seguridad y por supuesto en las otras medidas. Esta semana me tocó entrevistar a Sebastián Edwards en Tele 13 Radio, Conexión Tele 13, aprovecho de pasar el aviso a las 6 de la tarde todos los días, y Sebastián Edwards decía que estaba evaluando votar por Evelyn Matei. Él representa como dice, gente de centro izquierda que quedó sin candidato, que no quiere votar por la candidata del Partido Comunista, pero se aclaraba de forma inequívoca su comentario sobre los muertos inevitables durante la dictadura. Dijo: para mí y para muchos otros, ese comentario es un tope ético. ¿Sería posible algo así por parte de la candidata? Ahora, a ver, Evelyn Matei ha demostrado en su vida política que ella es una ardua defensora de los derechos humanos, de la democracia, en todos sus roles políticos que ha tenido. Por lo tanto, yo creo que su historia le habla a favor de que ella es una fiel representante. Sí, pero se le está pidiendo una declaración inequívoca. Yo creo que Sebastián Edwards, en función de lo que pasó, ¿cierto?, en una entrevista, yo creo que se ha malinterpretado sus comentarios y evidentemente él tiene que plantear a Evelyn Matei, no veo por la línea pública qué es lo que espera, ¿cierto? Pero yo creo que ella ha dado fe de que ella es una gran defensora de los derechos humanos en nuestro país. Bueno, pero si fue un comentario que fue malinterpretado a través de una entrevista, ¿qué costaría que la candidata saliera a aclarar su frase de los muertos inevitables? Ella aclaraba en varias oportunidades cuál es el mensaje en relación a esta situación. Por lo tanto, yo creo que aquí es importante que Edwards, ¿cierto?, vea la historia de Evelyn Matei, cuál es su compromiso con la democracia, cuál es su compromiso con los derechos humanos, y ella lo ha dado en muchas oportunidades. Muy bien, muchísimas gracias, Paula, por conversar con nosotros. Y seguiremos aquí conversando, vamos a estar muy atentos a la encuesta de hoy. ¿Usted espera ver un repunte? Yo espero que Evelyn Matei siga avanzando para que sea la próxima presidenta de Chile. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa con nuestro